Buenos días. Continuando con la lección del video anterior, el día de hoy vamos a estudiar las señales analógicas. Habíamos mencionado que una señal analógica puede adoptar una infinidad de valores en un intervalo de amplitud y de tiempos definidos. ¿Qué significa esto? En este gráfico podemos ver, por ejemplo, que la amplitud máxima que logra alcanzar la señal la obtenemos aquí. Vamos a llamarle Amax, amplitud máxima. Sin embargo, dentro de este rango de valores que va desde 0 hasta la amplitud máxima, la señal puede adoptar en cualquier instante de tiempo cualquier valor. Supongamos que estamos hablando de números reales y que este es el valor 2, por decir algo, 2.2. Sabemos que los números reales implican que de 0 a 2.2 existe una cantidad infinita de valores que puede adaptarse. Es decir, puedo tomar 0, 0.001, 0.02, 1.111, de tal suerte que la señal analógica puede adoptar en cualquier momento cualquiera de esa infinidad de valores, sin restricción alguna más que la amplitud máxima que puede lograr la señal. Por su parte, la señal digital puede adoptar solamente una cantidad finita y definida de valores en un intervalo de amplitud y tiempo. ¿Qué es esto? Quiere decir que ahora existen intervalos iguales de tiempo definidos para la señal. Es decir, aquí hay intervalos de tiempo que van en lo mismo cada uno, y para cada uno de estos intervalos de tiempo la señal puede adoptar únicamente entre algunos valores previamente definidos por una escala. Si se fijan, aquí no existe el crecimiento gradual que teníamos con la otra señal analógica, sino que aquí se tiene que redondear a valores previamente definidos, de tal suerte que esto es una señal digital. Bien, ahora vamos a andar un poco más en los parámetros que describen una señal senoidal, que como hemos visto, esta señal es básica para el estudio de las comunicaciones. Una señal senoidal tiene tres parámetros que la describen completamente. Uno de ellos es la amplitud, que significa la intensidad máxima que logra obtener esta señal analógica o señal senoidal. La otra es el periodo. El periodo es el tiempo que transcurre desde que inicia una onda hasta que termina o vuelve a iniciar la otra. Es decir, este es un periodo de tiempo, como aquí lo vemos también en la gráfica, y normalmente, se expresa en frecuencia, ¿no? La frecuencia no es otra cosa que el inverso del tiempo, es decir, 1 sobre segundo es igual a hertz, que es la unidad que describe la frecuencia, y contaremos un poco más adelante. El otro parámetro que se emplea para describir completamente una señal senoidal es la fase. Y la fase se refiere al ángulo, normalmente representado en radianes, que difiere una señal desde que inicia hasta el origen donde se empieza el estudio. Por ejemplo, vamos a pensar que aquí la señal que se empezó a analizar partió de este punto. Eso quiere decir que está desfasada como 60 grados desde que la señal valía 0. Esto es lo que se denomina fase. Bien, como ya lo habíamos mencionado, la frecuencia es el inverso del periodo. Eso quiere decir que 1 sobre segundo representa la unidad de los hertz. Quiere decir que si esto es un segundo, la cantidad de ciclos que se contienen en él es lo que se denomina frecuencia. Esto quiere decir que una frecuencia de 1 hertz, que quiere decir que el periodo mide 1 segundo, nos da 1 hertz. Es decir, cuando hablamos de una señal de 1 hertz, quiere decir que en 1 segundo únicamente se tuvo un periodo. Voy a repetir el ejemplo. Vamos a pensar que en 1 segundo yo tuve 1000 periodos. Eso quiere decir que cada uno de los periodos le tomó la milésima parte de 1 segundo llevarse a cabo. Esto quiere decir que tuve 1000 ciclos por segundo. Esos son 1000 hertz. Es decir, 1
kHz. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido. Después, aunque esto no lo vamos a utilizar mucho en estos videos, vale la pena tomarlo muy en cuenta. Y esto tiene que ver principalmente con las señales de luz visible, que se emplean mucho en algunos ámbitos de telecomunicaciones, como es el caso de las fibras ópticas. La longitud de onda se refiere a la distancia física, fíjense que lo estamos midiendo en metros, que existe entre cada periodo. Por ejemplo, de aquí a aquí, cuando yo estoy transmitiendo una señal, esta se va a desplazar a la velocidad de la luz. Eso quiere decir que yo puedo definir, conociendo su frecuencia, cuánto distancia recorre esa señal físicamente, y a esa longitud o a esa distancia se le va a llamar longitud de onda y se mide en metros. Y sabiendo que la señal se mueve a la velocidad de la luz, podemos determinar que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Como les menciono, esto es principalmente útil cuando hablamos de señales ópticas y de momento no lo vamos a emplear. Vamos ahora a proceder con lo que son las señales analógicas compuestas. Ya mencionamos que la señal senoidal es de gran utilidad para el estudio de las señales analógicas. Y uno de los motivos es que toda señal analógica en realidad es una composición o está compuesta de varias señales senoidales que se suman entre sí. Esto quiere decir que, por ejemplo, esta señal analógica que estamos viendo está compuesta quizás de una señal senoidal con esta amplitud y con esta frecuencia, otra más con otra amplitud y otra frecuencia, y todas estas sumadas nos van a dar como resultante esta señal, que ya la vamos a nombrar como una señal analógica compuesta porque está integrada de varias otras. Y por su parte, el espectro determina cuáles son las frecuencias que estamos utilizando. De hecho, aquí estoy mal, aquí es frecuencia, no tiempo. Cuando hacemos uso de un espectrógrafo o un osciloscopio y analizamos una señal de voz, por ejemplo, vamos a ver que se están utilizando unas frecuencias más que otras, por decir algo. Vamos a pensar que aquí tenemos una frecuencia de voz, que la frecuencia de voz llega aproximadamente a los 4 kHz. Eso quiere decir que vamos a pensar que aproximadamente abajo de los 800 Hz estoy utilizando todas estas frecuencias. Entonces, como ven, está compuesta de una gran cantidad de frecuencias, cada una de ellas con distinta intensidad. Si se fijan, aquí tenemos alguna otra frecuencia que también tiene una componente importante dentro de esa señal. Sin embargo, podemos ver que en realidad existe una gran cantidad de frecuencias dentro de todo ese rango que conforman la señal analógica compuesta. Vamos a ver algunos ejemplos de la voz humana, pero antes de ello vamos a hacer algún paréntesis para mencionar algunos datos importantes que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Y es que la voz humana utiliza frecuencias que van desde los 20 Hz aproximadamente hasta los 3.8 kHz. Esto no es regla, puede variar y por supuesto va a variar dependiendo de la persona que esté hablando. Hay quienes pueden tener una voz más aguda y llegar a frecuencias más elevadas, y también quienes tengan una voz muy grave quizás no van a lograr una frecuencia de ni siquiera de los 3.8 kHz, pero para fines prácticos se define que la voz humana está por debajo de los 4 kHz, que este es un dato muy importante que después vamos a continuar utilizando. Mientras que la frecuencia máxima que nuestros oídos pueden percibir es hasta los 20 kHz. ¿Qué significa esto? Que mientras nuestras cuerdas vocales pueden emitir voz o señales audibles de hasta 4 kHz, nuestros oídos pueden percibir señales de hasta 20 kHz. Esto resulta bastante evidente, ya que, por ejemplo, nuestra voz no nos permitiría generar una nota como la de un piano. Sin embargo, nuestro oído sí puede percibir un piano, puede percibir un violín, que son ruidos muy agudos, pero que definitivamente no podemos generar con nuestras cuerdas vocales. Ahora vamos a entender qué es el ancho de banda. El ancho de banda es un rango de frecuencias, frecuencia mínima y frecuencia máxima, dentro de las cuales se contiene una señal. Todas las señales
tanto de la naturaleza como las creadas por el hombre, están contenidas siempre en un ancho de banda. En algunos casos se busca, o generalmente se busca, que el ancho de banda sea lo más estrecho posible, ya que mientras más estrecho posible la señal sería más limpia y más pura, y en algunos casos eso es conveniente, como en el caso de una fibra óptica, nos interesa mandar una señal muy pura. Pero en el caso, por ejemplo, de la voz, aquí tenemos que son aproximadamente 20 Hz, la frecuencia mínima, y la frecuencia máxima sería como 4 kHz. Eso quiere decir que el ancho de banda sería pues casi 4 kHz. Bien, aquí les muestro un ejemplo con un osciloscopio. En este caso, con un micrófono hice la captura de una señal de voz. De hecho, esta es mi voz. Como pueden ver, esta señal tiene una forma pues cuasi sinusoidal. Esto quiere decir que se ve que es una señal que de alguna forma está compuesta de otras señales sinoidales. Y si yo analizo en frecuencia o el espectro de esta señal, haciendo clic en esta pestaña de aquí arriba, vería lo siguiente, donde veo que la señal está compuesta de varias frecuencias o de varias señales de distintas frecuencias. En este caso hay algunas frecuencias muy características. Estas frecuencias, estos picos, son las señales más características de mi voz o las frecuencias más características de mi voz. Y cada voz humana tiene un espectro diferente. Ok, habiendo entendido eso, ahora vamos a hablar un poquito de modulación. Posiblemente la definición no les haga de momento mucho sentido, pero ahorita lo voy a explicar. Por lo pronto vamos a decir que la modulación es un proceso mediante el cual uno de los tres parámetros que ya hemos definido de la señal, amplitud, la frecuencia o la fase, es modificado para, mediante esa modificación, poder enviar señales de interés. ¿A qué nos referimos? Bueno, vamos a verlo. Supongamos que yo como usuario o como una persona quiero enviar mi voz a una ciudad distante, quizás a unos 20 kilómetros, ¿no? Sabemos que si yo por muy fuerte que gritara, mi voz pronto se va a atenuar y no va a llegar ni siquiera a unos 20-30 metros. ¿Cómo yo le haría entonces para que la información que mi voz está generando sea transmitida a esas distancias? Entonces, para lograrlo recurro al proceso de modulación. La modulación va a hacer que la voz que yo estoy generando modifique de alguna manera una señal que sí puede viajar esa distancia con más o menos una integridad que me va a permitir recuperar la información. Y a ese proceso se le llama modulación. Eso quiere decir que mi voz, que es la información que quiero transmitir, es la señal moduladora. Y la señal que sí puede llegar hasta el destino es la señal portadora. ¿Sí? Vamos entonces a ver los tres casos que existen. Al igual que los parámetros que definen una señal, la modulación se puede obtener por los mismos tres casos: amplitud, por frecuencia y por fase. Cuando yo hablo de amplitud modulada significa que la señal de interés, en este caso la señal que quiero transmitir es la roja, va a modificar la amplitud de la señal portadora. En este caso la azul es la señal portadora y la roja es la señal moduladora. En este caso pues estoy poniendo una señal totalmente senoidal, pero puede ser cualquier señal. Entonces esta señal va a modificar la amplitud de la señal portadora y esta señal portadora sí puede viajar grandes distancias. No es una señal audible, cuando por ejemplo en el caso del radio justamente es lo que se hace, una modulación AM va a modificar la amplitud de la señal que no es audible pero que puede transmitirse a grandes distancias y una vez que llega a su destino se recupera nuevamente la señal original a partir de la señal modulada. Cuando estoy hablando de modulación FM, la modulación FM lo que va a hacer es modificarme la frecuencia de la señal a partir de la señal que yo quiero transmitir. Nuevamente, esa sería la señal moduladora, la roja. Y la azul sería, bueno, en este caso ya es la señal modulada. La señal portadora sería la señal
original sin ninguna modificación. Una vez que ya ha sido modificada se llama señal modulada. Esta señal va a transmitirse por el medio de transmisión y una vez que llega a su destino se demodula para nuevamente obtener la señal original. El último caso es en modulación de fase. Para este ejemplo voy a utilizar una señal binaria para que se logre entender cómo es que se da la modulación. Simplemente con dos estados es más fácil de ver. Veamos, por ejemplo, cuando yo tengo un valor alto, vamos a decir un 1, entonces la señal tiene una fase de 90 grados. Quiere decir que empieza, recordemos que si mi señal es así, aquí tengo 0 grados y aquí tengo 90 grados. Me estoy refiriendo a ellos en grados, pero lo normal es que se haga en radianes. Entonces aquí tengo un desfasamiento de 90 grados, o pi medios radianes, y cuando tengo un 0, tengo un desfasamiento de 180 grados, es decir, a partir de aquí se forma la señal, o un desfasamiento de pi radianes, es decir, aquí se va hacia abajo, y cuando tengo un 1 o un valor alto, se modula arriba. En señales analógicas es muy poco común utilizar, o más bien no se utiliza la señal, la modulación en fase, porque como habíamos mencionado que los cambios son graduales y se puede optar por una infinidad de valores, si yo modulara usando la fase, lo más seguro es que me quedaría una señal sumamente extendida, lo cual sería muy difícil de transmitir y muy difícil de modular. Por lo tanto, en señales analógicas lo más común es modular únicamente en amplitud y en fase y en frecuencia. Ok. Cuando una señal es transmitida, siempre va a haber elementos que la van a contaminar, elementos que van a hacer que la transmisión no sea tan eficiente como nosotros querramos y con lo que vamos a tener que lidiar para mantener en niveles aceptables nuestra calidad de la señal. Los elementos que van a alterarla son ruido, atenuación, interferencia y distorsión principalmente. Cuando hablamos de ruido, se refiere a que a nuestra señal se van a sumar otras señales aleatorias. Esa es la definición de ruido, son señales aleatorias. Al ser aleatorias significa que no las puedo quitar porque no las puedo predecir. Algunos filtros me ayudarán a atenuar algunas frecuencias, pero no la puedo eliminar completamente porque son señales completamente aleatorias que yo no sé en qué momento van a aparecer, con qué intensidad, y por lo tanto voy a tener que lidiar con ellas, y es algo que siempre va a ocurrir. La atenuación significa que una señal que ha sido transmitida por un medio de transmisión, el mismo medio de transmisión va a hacer que la señal vaya perdiendo intensidad. Los distintos medios de transmisión van a modificar de distinta manera distintas señales. Por ejemplo, el aire atenúa muy rápido una señal de voz, una señal audible. Sin embargo, una señal de radiofrecuencia, de frecuencias más elevadas, pueden transmitirse con relativa facilidad. Sin embargo, por ejemplo, el concreto también es un fuerte atenuador de la mayoría de las señales de radiofrecuencia. Y cada medio tiene un índice de atenuación que de momento no estudiaremos, pero es importante saber que existen. La interferencia se refiere a que dos señales, supongamos que en este caso tenemos la señal verde, que sería, digamos, la nuestra y la que nos interesa transmitir, está transmitiéndose por el medio de transmisión. Sin embargo, hay una señal muy parecida que también coincide en el medio de transmisión. Como están en anchos de banda o en rangos de frecuencia muy parecidos, entonces va a ocurrir que ellas se van a sumar entre sí, dando como resultante la señal que aquí vemos en rojo. Eso es algo que ocurre muy a menudo cuando ustedes cambian de una ciudad a otra y, por ejemplo, van escuchando el radio, un radio analógico. Se pueden percatar que hay momentos en los que escuchan simultáneamente dos estaciones. Eso es justamente la interferencia, porque son señales de la misma frecuencia que está recibiendo la antena de su auto o de su radio y que la escuchan simultáneamente y por lo tanto se interfieren una a la otra. La distorsión, por su parte, se refiere a la modificación de la señal. Generalmente esto ocurre o se debe a cuestiones electromagnéticas. Por ejemplo, si ustedes están transmitiendo una señal por un cable y cerca de ese cable está una fuente o un cable de energía, el campo magnético que genera ese cable de energía puede modificar de alguna manera la señal que ustedes están
transmitiendo, la va a cambiar la forma y eso se denomina una distorsión, aunque la distorsión se puede llevar a distintos fenómenos, a distintos elementos, pero es una forma muy fácil de entenderla. Finalmente vamos a hablar de filtros. Ya hablamos de que la información siempre viene contenida en anchos de banda, en rangos de frecuencia. Es decir, cuando ustedes transmiten la información no están utilizando una sola frecuencia, sino que están utilizando un rango. Y los filtros nos van a ayudar a seleccionar el rango de frecuencias que nos interesa para extraer la señal de interés. Y para ello existen tres tipos de filtro: el filtro paso bajas, el filtro paso altas y el filtro paso banda. El filtro paso baja se refiere a que me va a permitir el paso de las frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte. Todo filtro tiene una frecuencia de corte que define su banda de acción. Un filtro paso bajas nos va a permitir pasar las frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte. Idealmente, el filtro dejaría pasar exactamente todas las frecuencias que están por debajo de la de corte y va a restringir completamente las que estén por encima. Sin embargo, en la realidad eso no pasa, sino que gradualmente se va a tener una atenuación hasta que llegue un momento que se atenúe y la frecuencia de corte va a estar en un punto intermedio entre la señal de amplitud máxima, o que pasa completamente, y cuando la señal ha sido completamente atenuada. Y esta es la curva real. Entonces un filtro paso bajas me va a permitir las que están por debajo. Un ejemplo de filtro paso bajas podría ser un filtro que se conecta en la línea telefónica. Como ustedes saben, por un lado me permite, la señal llega por aquí. El filtro me va a permitir obtener la señal del teléfono con un filtro paso bajas y descartando las señales que corresponden a internet. Entonces aquí tendríamos un filtro paso bajas. Un filtro paso altas, por su parte, es justamente lo contrario. Me va a permitir el paso de las frecuencias que están por encima de la frecuencia de corte, atenuando las que están por debajo de la misma. Como podemos ver aquí nuevamente, una cosa es la curva ideal, que es lo que siempre se quisiera, y otra es la curva real, donde la atenuación en realidad es gradual. Un ejemplo de filtro paso altas sería nuevamente el filtro que utiliza en la línea telefónica para una conexión ADSL, pero en el otro extremo. En el otro extremo, por su parte, estamos dejando pasar las frecuencias que están por encima de la frecuencia de corte y restringiendo las que son del teléfono. Y de esta manera obtenemos la señal de interés. Finalmente tenemos el filtro paso banda. El filtro paso banda lo que nos va a hacer es seleccionar una banda de frecuencias contenida entre dos frecuencias de corte, la frecuencia de corte mínima y la máxima. Este es en realidad el filtro más común, ya que la mayoría de los dispositivos pues, van a emplear este tipo de filtro. La curva ideal nuevamente sería un cuadrado como el que aquí vemos, y la curva real pues es con una atenuación más gradual. Y para este caso pues sí tenemos toda clase de dispositivos, desde radios, de comunicación, una televisión analógica, bueno, también las digitales, un radio, un ecualizador, todos ellos son filtros. Un teléfono celular también tiene un filtro paso bandas, un walkie-talkie también lo tiene. En fin, los filtros paso bandas son de lo más común en las comunicaciones. ¿Sí? Muy bien, entonces de momento vamos a dejar aquí lo que corresponde a comunicaciones analógicas y en el siguiente video iniciaremos comunicaciones digitales. Nos vemos en el siguiente.